Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo F y nuestro tema es cinética enzimática. Los integrantes son Fernández Verónica, Contreras Keiko, Galora Cristian, Ríos Karen, Rodríguez Madeleine, Vallejo Joyce. ¿Qué es la cinética enzimática? La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas. El estudio de la cinética de la dinámica química de una enzima permite explicar los detalles de su mecanismo catalítico. Las enzimas en su mayoría son proteínas con la capacidad de manipular otras moléculas sin ser alterados por la reacción. Esas moléculas son denominadas sustratos. Un sustrato es capaz de unirse al sitio activo de la enzima que lo reconozca y transformarse en un producto a lo largo de una serie de pasos denominados mecanismo enzimático. Es decir, si representamos la aparición de producto o la desaparición del sustrato en función del tiempo, se obtiene la llamada curva de velocidad de la reacción o simplemente la cinética de la reacción. Concentración de la enzima. La actividad enzimática es directamente proporcional a la concentración de enzima, es decir, al aumentar la concentración de la enzima, acelerará la reacción siempre que se disponga de sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido, la reacción deja de acelerarse, puesto que no hay algo a lo que las enzimas adicionales se puedan unir. Existen factores que pueden afectar la actividad enzimática, como la temperatura y el pH. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima. Por encima de esta temperatura, el aumento de velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de actividad catalítica debido a la desnaturalización térmica y a la actividad enzimática decrece rápidamente hasta anularse. Efecto del pH. Cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiar el pH fuera de este rango hará más lenta la actividad de la enzima y valores de pH extremo pueden causar la desnaturalización de la enzima. El efecto de la concentración del sustrato es otro de los factores que afecta la actividad enzimática. En una reacción enzimática con una concentración de enzima constante, al incrementar la concentración del sustrato se produce un aumento de la velocidad de reacción. Este incremento en la velocidad de reacción se debe a que al haber más moléculas de sustrato por unidad de volumen, se aumenta la probabilidad de encuentro entre sustrato y enzima. Llega un momento en que la velocidad de reacción deja de crecer, es decir, que llega a una velocidad máxima. Esto se debe a que todas las moléculas de la enzima ya están ocupadas por moléculas de sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, lo que se denomina saturación de la enzima. Este comportamiento enzimático viene dado o está determinado por la ecuación de Michaelis-Menten, el cual evalúa el valor de la velocidad media, que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, y se lo relaciona con una cantidad de sustrato, lo cual se conoce como constante de Michaelis-Menten o Km, que refleja la afinidad que tiene la enzima por el sustrato y por tanto a su eficacia catalítica, es decir, a la velocidad que se lleva a cabo el proceso catalítico. Recordemos que a altas concentraciones de sustrato la curva permanece como meseta, es lo que se conoce como orden cero, y a bajas concentraciones de sustrato la curva asciende y es lo que se conoce como primer orden. Este aspecto es de mayor importancia, puesto que la acción de una enzima a nivel industrial debe ser óptima, tanto en términos de costo como de eficiencia catalítica, por lo que la reacción se debe llevar a cabo en la medida de lo posible a la máxima velocidad. Como podemos observar en la imagen, que es de un curso de una reacción catalizada con una concentración de enzima constante, la concentración del producto va aumentando de forma lineal hasta que el sustrato va desapareciendo en el transcurso del tiempo y la reacción alcanza el equilibrio. Es decir,
que la concentración de sustrato se incrementa hasta que se obtiene una tasa constante de formación del producto. La saturación ocurre porque cuando la concentración de sustrato aumenta, disminuye la concentración de enzima libre y se convierte en la forma de sustrato unido, ES. A una máxima velocidad de la enzima, todos los sitios activos de dicha enzima tienen sustrato unido y la cantidad de complejos ES es igual a la cantidad total de enzima. Además, la presencia de los productos finales puede hacer que la reacción sea más lenta o incluso invertir su sentido, como podemos observar en la imagen. Ejemplo de concentración de sustrato: jarabe fructosado de caña de azúcar a partir del guarapo. El jugo obtenido fue de la primera extracción. Las muestras fueron transportadas al laboratorio, donde fueron acondicionadas y almacenadas en condiciones de refrigeración, protegidas de la luz y a menos 5 grados centígrados, hasta su empleo en procesamiento y análisis. Las muestras fueron sometidas a las siguientes determinaciones físico-químicas: valor de pH, contenido de sólidos solubles, azúcares reductores, purezas, enzimas sulfatadas, así como el color y la turbidez. En la hidrólisis del guarapo purificado, donde se analizó también el proceso hidrolítico en soluciones de sacarosa pura y muestras de guarapo sin purificar. Aquí se utilizó la enzima invertasa en forma líquida adquirida en ECMAX. Se establecieron condiciones óptimas de concentración, tiempo, pH y temperatura de su acción hidrolítica en soluciones de sacarosa pura. Asimismo, se utilizó el efecto de la concentración de la sacarosa en la actividad de la enzima. Tanto en la solución modelo como el guarapo original y el guarapo purificado. Se estimaron los parámetros como se muestra en el cuadro, en solución de sacarosa, guarapo y guarapo purificado. En las regiones de concentración de sustrato donde la enzima se observó un comportamiento cercano al del modelo cinético de Michels-Benz. Ejemplos de concentración de enzima. En el presente trabajo se estudió el efecto de una enzima y la concentración de cloruro de sodio sobre la coagulación de la leche. En este estudio se utilizó un método de alambre caliente, el cual es versátil, de bajo costo y de alta precisión. Los parámetros que fueron medidos son los siguientes: tiempo de coagulación, máxima pendiente del perfil de voltaje, máximo voltaje de coágulo. Por otra parte, se utilizó un diseño factorial considerando los niveles y concentraciones finales, al igual que el pH y su temperatura. Por otra parte, la concentración enzimática mostró un efecto significativo sobre el tiempo de coagulación y la máxima pendiente del perfil de voltaje, mientras que para el cloruro de sodio se observó un menor impacto. Los términos cuadráticos de la concentración enzimática, que en este caso es la renina, fueron significantes, menores a 0,01 para estos tres parámetros. Bajo las condiciones estudiadas en la variación de máximo voltaje de coágulo, alcanzó un valor máximo en un estrecho rango de concentración de enzima y de cloruro de sodio. También que siguiendo el mismo procedimiento se buscó medir la acción de la enzima a diferentes tiempos. En la figura 1 se representan los datos donde se muestra que con una misma cantidad de enzima de 0,25 gramos, pero a diferentes tiempos, la de QO fue disminuyendo, alcanzando su mayor acción enzimática entre la primera y segunda hora. La enzima pectinasa degrada la materia orgánica presente en una muestra de agua residual en un tiempo preestablecido, por lo que se consiguió a buscar la concentración óptima de la enzima, obteniéndose los datos mostrados en la figura 2, donde se puede observar que a medida en que se incrementa la cantidad de enzima pectinasa, la de QO va disminuyendo. Para la pectinasa, la simétrica correspondiente observando que el coeficiente de correlación es más alto con el orden 1, ya que es el que más se acerca a la unidad, lo que corresponde directamente observado en la figura 3 y 4. Para la bromelina se llevó a cabo el mismo procedimiento obteniendo la siguiente gráfica para el orden 1, la cual se obtiene en la figura 5, obteniendo una correlación de 0,9725 para el orden 1.5 y 2
y se obtuvo una correlación de 0.973 y 0.9734 correspondientes con datos obtenidos mediante la DQO. Tenemos que, aplicando el método integral, se obtuvo que la reacción de las pectinasas es de primer orden, mientras que la bromelina es de segundo orden. Además que la velocidad inicial de reacción de la pectinasa fue de 0.5333 miligramos por el litro por minuto, mientras que la velocidad inicial de la bromelina fue de 0.133 miligramos sobre litros por minuto, observándose que para la pectinasa la velocidad es mayor, por lo que tuvo un mejor incremento en la degradación de la materia orgánica. Gracias. Ejemplo de concentración de enzima. En el presente trabajo se estudió el efecto de la enzima y la concentración de cloruro de sodio sobre la coagulación de la leche. Se utilizó el método de alambre caliente, el cual es versátil, de bajo costo y de alta precisión. Los parámetros medidos fueron tiempo de coagulación, máxima pendiente del perfil de voltaje, máximo voltaje de coágulo. Se utilizó un diseño factorial considerando los niveles y concentración final de cloruro de sodio, al igual que el pH y la temperatura. Por otro lado, la concentración enzimática mostró un efecto significativo sobre el tiempo de coagulación y la máxima pendiente del perfil de voltaje, mientras que para el cloruro de sodio se observó un menor impacto. Los términos cuadráticos de la concentración enzimática fueron significantes, menores a 0,01 para los tres parámetros. Bajo las condiciones estudiadas, la variación de máximo voltaje de coágulo alcanzó el máximo valor en un estrecho rango de concentración enzimática y de cloruro de sodio.